Uno de los deportes extremos que requiere mayor concentración y más difícil es la práctica del apneísmo, que consiste en, a través del cuerpo, ir disminuyendo la movilidad física para tener la mayor capacidad de sostener aire en los pulmones. El submarinismo, mediante esta práctica, es uno de esos deportes extremos. Y tenemos aquí en el estudio al principal apneísta del mundo. Es un latinoamericano, cubano, Pipín Ferreras. Saludos, Pipín. Gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. Pipín, cuando uno piensa en la capacidad que tiene de sumergerte, como vemos videos, vemos ese tipo de trabajo, ese esfuerzo, durar más de 3 minutos bajo el agua. Uno dura 30 segundos y ya se está asfixiando. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo prepararse? Bueno, la ciencia de la respiración es una práctica que necesita mucha meditación y mucha dedicación. Voluntariamente, el ser humano puede sostener la respiración por más de 20 minutos. ¿Cómo? Es asombroso, no lo sabemos, respirar no cuesta nada, es gratis, estamos todos respirando aquí, ¿no? Y entonces la sociedad, los seres humanos respiramos muy mal. Pero si lo comparas con los mamíferos marinos, por ejemplo, hay mamíferos marinos que aguantan la respiración por 1 hora. La ballena. La ballena, por ejemplo. Los delfines hacen un solo acto respiratorio cada vez que suben a la superficie y se mantienen entre 10 y 15 minutos para volver a respirar. El ser humano tiene un potencial acuático tan igual o superior al que tienen los mamíferos marinos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nacemos en un medio acuoso, los primeros 9 meses de nuestra vida, vivimos en un sistema acuoso, en la placenta de nuestra madre, todas las formas de vida que hay sobre la Tierra vienen del mar. Las primeras formas de vida que nacieron en el mundo acuoso. ¿Qué pasa? El ser humano, además de tener todas esas potencialidades acuáticas, tiene la inteligencia, y controla inteligentemente todas las funciones corporales que consiste la estructura del ser humano. Es muy fácil lograrlo si a través del poder de la mente nos comunicamos con el sistema cardiovascular y voluntariamente minimizamos los consumos de energía que tenemos durante la respiración. ¿Qué pasa? Los seres humanos el día entero estamos caminando, conversando, los que estamos en la oficina respiramos de manera pecaminosa, sentados en la silla, los que estamos haciendo deporte también, y respirar, como le dije antes, como es gratis, no le prestamos mucha atención. Vamos a seguir el diálogo y te brindamos un café Santo Domingo. Interrumpimos un poco, El por mejor favor. café del mundo. El mejor café del mundo, Santo aroma. Domingo. Sabor que dice en el aroma. Saludos. Vamos a ver café. Pipín, señor. hablando Gracias. entonces, escuchando todo lo que usted dice Escúcheme, sobre la- Odilio, mire su Por café. supuesto, gracias. Ahí. Gracias. Gracias. Sobre la preparación, quien lo ve, quien se sienta a observar un poco de esta práctica, entendería que hay que hacer un enorme trabajo físico, pero según lo que usted dice, hay una gran parte del trabajo que es mental. Se trata de la relajación mental, ¿verdad? Así mismo, sí, todo depende de la capacidad que tengamos para trazarnos una meta. En la vida es para todo, para el empresario, para el deportista, para el artista. Es la capacidad que tengamos de enfocarnos en algo, meditarlo, concebirlo de la manera que lo queremos hacerlo imaginariamente millones de veces Sí. antes de acometer el acto, Sí. y después hacer toda la parte que es física. Pero el 95% de lo que yo hago Wow. parte a través del poder de la mente, de la meditación, del autoconvencimiento, de cómo tratar de demostrarte por qué quieres hacer este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, a través de la mente, conocer cuáles son
las esquinas del deporte extremo, de los deportes donde están las partes que pueden ser peligrosas, y automáticamente alejarte de las circunstancias difíciles que te va poniendo durante la inmersión, ¿no? Putin, la preparación ya no en el momento de hacerlo, sino la preparación, digamos, durante semanas, meses, para el ensanchamiento pulmonar. ¿Cuál es la disciplina y el entrenamiento que se requiere? Porque además del poder de la mente, de la concentración mental, requiere una preparación y que los órganos puedan responder realmente a Sí, ese momento. muy buena pregunta. Bueno, como estaba diciendo antes, el ser humano utiliza posiblemente del 10 al 15% de su capacidad pulmonar para respirar cotidianamente y sentirse cómodo. Una vez que empezamos a aumentar la capacidad pulmonar y aumentar la elasticidad en la caja torácica para que las costillas hagan posiblemente este vacío que necesitamos para llenarlo de aire, depende primero de saber la diferencia de respirar entre respirar y saber cómo respirar, y la parte de cómo físicamente buscar la elasticidad y la fuerza que necesitamos para proyectar la caja hacia afuera y que podamos tener mayor cantidad de aire. Recuerda que cada vez que nosotros respiramos lo que estamos consumiendo es energía atmosférica, es la energía universal. La gente dice, no, es oxígeno, ¿no? Bueno, sí, es oxígeno, pero es un % de toda la mezcla que estamos respirando. Un deportista de tu nivel, ¿qué hace en República Dominicana en este momento? Un deportista de mi nivel. Sí, de tanta, vamos a Bueno, decir, reconocimiento mundial. ¿Qué está haciendo actualmente en República Bueno, Dominicana? estamos tratando ahora de vamos a hacer una presentación, una charla el día jueves a las 7 de la noche en la Universidad de Unive, que va a ser el lanzamiento de este evento que yo quiero hacer acá en Carcana. Va a ser mi retiro, el último intento de récord que voy a cometer. Y estamos en esta parte de preparación y ya la parte inicial, que era la búsqueda, el levantamiento, ya lo hicimos. ¿A qué nivel piensa descender actualmente de profundidad? Bueno, como le dije antes, la meta es 151 metros. Esa fue la barrera que me pusieron. Pero durante los entrenamientos pienso ir un poco más profundo que eso. Yo quiero volver a los entrenamientos. Usualmente, la mayoría casi de todos los deportes, el atleta corre, se levanta a 1 hora de la madrugada, tiene un entrenamiento durante el día, tiene un tipo de alimentación especial. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, un ejemplo, hace 3 semanas fue cuando finalmente desde de la dirección de Fox me dieron el ok para hacer este evento aquí en Dominicana ahora en noviembre. Ajá. Desde ese día hasta noviembre, por ejemplo, no consumo ningún alcohol, ni una cervecita, ni una copa de vino. Estoy corriendo todos los días entre 10 y 12 kilómetros. Esta es la parte inicial ahora, que es la preparación física. Hago mucha preparación física después en el gimnasio y en la piscina. Voy 3 veces al mar durante 3 veces a la semana, con sesiones de entrenamiento entre 2 y 3 horas. Y durante estos primeros 2 meses trato de que físicamente en mi cuerpo se acumule el estrés del entrenamiento, de la parte física, para después ya en los últimos 2 meses abandonar un poco la preparación física y empezar a hacer toda la parte de la preparación mental, de toda la concentración. Hago mucho yoga, pranayama, algunas ciencias hindú que aprendí cuando estuve allá en Kathmandu. Y es la parte que le decía, hago la inmersión mentalmente millones de veces antes de que llegue el día de la... Mencionaste a Fox, Sí. a Fox, la cadena de producción de películas y televisión de Estados Unidos. Sí. ¿Se está haciendo un trabajo sobre tu vida? Sí, yo después en el 2003 yo escribí un libro que fue el 4 bestsellers de ese año. Los derechos de ese libro los compró Fox, lo compró Jim Cameron. Jim Cameron vino a mi oficina
nos conocimos, me dijo, tu libro es en CAEP, yo quiero hacer la historia de Titanic. ¿La viste la película? Sí, la vi. Yo quiero hacer la historia de Titanic con la historia de tu vida real. ¿Te interesa? Bueno, desde luego, sí me interesa. Nos dimos la mano y a partir de ese entonces hemos estado trabajando. Llevamos ya, después él se complicó con la película de Avatar. Pero Cameron. Cameron, el director de pero Titanic. James director. Cameron, el Sí, productor de... sí. Él se de complicó Titanic. con Avatar y se complicó y después que Avatar fue un éxito Sí, súper éxito. y entonces el estudio lo llamó, después de Avatar íbamos a hacer la película mía de la historia de mi vida. Después la película de Avatar fue un éxito, Fox llamó y le dijo, mira, pues, tienes que hacerme una segunda y una tercera parte de Avatar y contra eso nadie podía. Claro. O sea, mientras ustedes preparaban el trabajo con su película, llega la tecnología que él esperaba para Avatar y ahí es Avatar, cuando sí, interrumpen. sí. Pero Avatar, él empezó a hacer Avatar él me contó en el 92 y se pasó todos esos años esperando la tecnología. Los japoneses llegaron a última hora, habían invertido más de 100 millones de dólares en esa tecnología. Y le dijeron, bueno, ya están los efectos especiales que necesita. Pero ya habíamos arrancado con la película mía. Y entonces la presidencia de Fox llamó y dijo, bueno, aguanta un momento, ¿verdad? Tenemos mucho dinero metido acá, en la película de Pipún tenemos mucho dinero metido también, pero no tanto como en esta. Vamos a hacer esta primero y vamos a hacer que era cuando yo quería hacer el segundo récord. Al gran negocio. Pipín, el momento de la posibilidad de un colapso, cuando estás estás sumergido, supongo que hay un momento en que entiende que las fuerzas, ya el aire queda poco. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo determinar que debes salir, que no debes continuar o que te puedes quedar algo? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo determinas? Bueno, ahí en ese momento es todo responsabilidad. Antes de que llegara a esa etapa donde ya no sabes si vas a seguir o si vas a entrar en una dificultad, un accidente. Discúlpanos, Pipín, ¿ahí estás dónde? ¿En qué parte? Esto fue cuando hicimos otra película que se llamó Ocean Man. Eso lo filmamos con una tecnología de IMAX, los teatros de IMAX, con 75 milímetros. ¿Dónde es esa locación? Eso fue en Bahamas. Bahamas, ok. En Bahamas, sí. Sigue la explicación de él. Los Los riesgos de la inmersión y eso. Los riesgos son muchos cuando no respetamos las señales de advertencia que el organismo te va mandando a medida que vas haciendo. Es lo mismo que el boxeador. En todos los deportes, el boxeador le están dando golpes en la quijada constantemente y llega un momento que el cerebro le dice al boxeador, para, porque si sigues sufriendo me voy a desmayar. El boxeador no sigue y sigue hasta que le dan y lo tumban. ¿Cuál es el momento más peligroso, el de la inversión o el del ascenso? Los dos son difíciles. Más difícil es la inmersión. ¿Por qué? Porque tienes que ir liberando presiones atmosféricas a medida que vas descendiendo. Y ese es el momento que te puede generar alguna inseguridad durante el descenso. La presión va aumentando dentro de la caja torácica, dentro del tímpano, y te va diciendo, y ese efecto de la presión es como un mecanismo de defensa, es una advertencia que le estamos mandando, oye, no sigas, que no estamos preparados para eso. Claro, en el caso de nosotros, como llevamos tantos años practicándolo, ya esa advertencia no es como una alerta, sino es como una notificación. Sí, una notificación de que estás a tantas atmósferas de presión. La pasión por este deporte, de tu parte, es tanto que perdiste a tu esposa practicando apneísmo en República Dominicana. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso, luego para continuar, porque llega un momento en que te preguntas, ¿vale la pena este riesgo? Bueno, todos, en la vida todos tenemos retos. ¿Okay? El reto de nosotros siempre fue entender cuán profundo los seres humanos somos capaces y cuál es la capacidad humana que tenemos para demostrar que dentro de cada persona de nosotros existe un ser sumamente acuático, igual que lo tenemos los mismos mamíferos. El caso de mi esposa,
es un gran ejemplo. Ella no era una cazadora submarina como yo, que era desde niño, estaba siempre en contacto con el mar. Ella era una bióloga marina, que la conocí durante una de mis clases, y después, cuando nos casamos, empezó a ver, me ayudaba con mis entrenamientos, y se fue interesando y entró dentro de la filosofía del Homo Delfinus, que es mi filosofía, y se enamoró del concepto, ¿no? Y fue tan capaz ella tenía una capacidad de enfoque y una capacidad mental mucho mayor que todos los hombres con que estaban compitiendo contra mí. Ella fue la única que pudo superarme a mí por 7 metros. ¿Cuánto descendió en esa ocasión? En aquella ocasión ella descendió 171 metros 2 días antes del fallecimiento. O sea, el récord que yo tenía era 163 metros. Aquí, durante 2 semanas que estuvimos entrenando acá en Valladolid, ella empezó el primer día de entrenamiento, cuando llegamos acá, ya ella superó mi récord. Hay una justificación biológica, la estructura de la mujer, porque pienso, por ejemplo, en la tradición japonesa de las amas, que son las que se dedican a buscar las Cazar perlas. peces. Sí, es mucho más, porque recuérdate que el efecto de la costilla de la mujer, ¿no? Las mujeres tienen la costilla menor, tienen una costilla menos, y entonces eso permite que la caja torácica sea más flexible y que los sacos pulmonares se puedan ensanchar mejor que los hombres. Pero perdón, ¿qué pasó con ella? ¿Fue consecuencia de esa actividad? Un mal funcionamiento del sistema de ascenso. Ella descendió, llegó a récord. Durante todo el periodo había una fuga en el tanque que infla el paracaídas inverso, o sea, el balón que nos ayuda a resalir. Y durante ese tiempo parece que pasaron 4 o 5 horas. La fuga fue saliéndose de la presión que había en el tanque. Cuando llegó al fondo, el tanque no tenía suficiente presión para explotar y sacarla. Wow. El buzo que estaba de asistencia de abajo vino a asistirla, a darle la asistencia, a darle el regulador para que ella pudiera respirar y regresar a la superficie. Pero como se sentía tan cómoda con lo que había hecho antes durante todos los entrenamientos, le dijo al buzo, no me ayude. En el momento que el buzo toca al inversionista, ya el récord no es válido. Arregla el problema que hay en el paracaídas, y yo estoy bien. Y hubo un mal entendimiento. El buzo decidió arreglar eso en vez de decirle, no, se acabó esto, coge el regulador y mañana hacemos el récord. Y perdieron 45 segundos a esa profundidad. Ahí fue donde ella perdió el conocimiento y el buzo entonces la empezó a seguir. ¿Y ese episodio cómo te marcó? ¿Decidiste continuar con más intensidad o pensaste en retirarte? Bueno, fue un momento difícil, fue el momento en que empecé a escribir esa historia de mi vida. Fue el momento en que entonces decidí hacer mi última inmersión en honor a la profundidad que ella había alcanzado, que era lo más profundo que un ser humano había logrado en la historia. Y durante ese año, bueno, pasé muchos días conmigo mismo. ¿En qué fecha estamos hablando para recordar? Eso fue en el día de Columbus Day. Okay. Aquí en 12 de octubre. 12 de octubre, sí. ¿De qué año? Eso fue en el 2002. Y en el 2003 fue cuando yo hice el mismo día el último récord. Okay. Y nada, después de eso, después que logré hacer lo que yo me había propuesto, que era igualar su récord, entonces durante casi 9 años
no hice más nada. Me retiré, me retiré a mi casa, me retiré a escribir, a estar, hasta que empecé no trabajé más. Vendí todo todo lo que teníamos, las ¿Se compañías. practica mucho el apneísmo en el mundo? ¿Cuántas personas? Sí, hay muchos. Sí, nada más que para dar una idea, en Europa profesionalmente hay alrededor de 3.000. Ha habido muchas muertes, hay estadísticas de muerte en ese sentido. Después de eso, sí. Después de eso, sí. Después de eso, el récord mío lo batieron 3 de mis alumnos, de los cuales uno está parapléjico y dos fallecieron. Y dos fallecieron. ¿En República Dominicana hay mucho entusiasmo con esto? También, sí. ¿Se practica? Sí, sí. Y en Estados Unidos también, en Miami hay muchos dominicanos que practican la apnea. Y acá también. Tengo entendido que usted fue un objeto de estudio de universidades, o sea, haciendo cosas que incluso los científicos pensaban que el ser humano no podría hacer. Cuéntenos de eso. Bueno, como le dije, cuando llegó una época de mi vida que ya no sabía, que empezó a ser peligrosa la inmersión, siempre las universidades, cada vez que me reunía con un científico, con un especialista, me daban una explicación que no era lo que me sucedía a mí cuando lo que yo sentía cada vez que yo descendía. Y entonces ahí fue cuando empezamos, yo empecé con la Universidad de Chieti en Italia, que me decían, no, que espérate, que hay una segunda, lo que le dicen un segundo aire, que es cómo el cuerpo cambia del biorritmo terrestre al biorritmo marino, después que llevamos 15 o 20 minutos practicando en el sistema acuoso. Y yo le explicaba que sí, que cambiaba, y me decían, no, que no cambia, que eso no es posible, que el segundo... Por eso venía de los cazadores submarinos. Le digo, no, sí existe, mira, pasa esto. Y los científicos decían, no, no es posible. Entonces ahí empezó la primera investigación. Se demostró que sí, que hay un segundo biorritmo, y que el segundo biorritmo es como uno de los mecanismos de defensa que tenemos. Y entonces, después de esa universidad, llegaron otros científicos, bueno, pero vamos a hacer esto un poquito más. Te vamos a decir, sucede esto en el cuerpo cuando se sumerge bajo el sistema acuoso. Y le dije, no, eso no es lo que sucede. Lo que yo siento es así. Y empezamos hasta que llegamos a la Universidad de Buffalo con todos los científicos americanos, un grupo grande, que éramos como alrededor de 50 científicos y especialistas en hiperbáricos y qué sé yo, donde se mostraron que sí, que yo le decía, sí, yo puedo ir a 100 metros de profundidad y tomar una segunda respiración, sacar la cabeza y respirar, o coger un tanque y respirar. No, eso no es posible, que se muere, que para aquí, que hay un colapso, que vas a entrar en una... Y eso después demostramos que no, que lo hice 10 veces. ¿No? Sí. Y ahora estamos haciendo otro estudio que vamos a terminar acá en Dominicana, donde estoy planteando que podemos estar en una hora de inmersión, durante una hora, 59 minutos debajo del agua, con un intervalo respiratorio de 1 segundo en la superficie, igual que hacen también los mamíferos. Me están diciendo que no se puede, que por aquí, que por allá. Bueno, vamos a verlo, vamos a probar. Una hora, como en una hora... En una hora voy a estar 59 minutos debajo del agua. Solo respirando un segundo. ¿Saliendo cada qué tiempo? En dependencia de cómo esté concentrado. Pero puede ser cada 3 minutos, cada 5, cada 2. Y 1 segundo de aire. 1 segundo de aire, sí. ¿En piscina o mar abierto será eso? No, estamos proyectando hacerlo en el hoyo sur de aquí de State Park, aquí en Carcana. Ya yo fui allá, la temperatura del agua ahí es ideal. Es bueno. Es ideal. Porque históricamente el ser animal tiene cambios con el tiempo, a veces ha tomado cientos de años y miles de años hacer la adaptación. La selección natural, Charles Darwin. Correcto. El oso, por ejemplo, debieron morir miles o millones de osos hasta poder hacer la hibernación. El sistema bajarlo a cero hasta que pase el invierno. Entonces, con otros, digamos, los que son de agua y tierra. Sí, mamíferos acuáticos. Sí, poder salir. O sea, anfibios. ese tipo de adaptaciones, los anfibios, ese tipo de adaptaciones
por la supervivencia de la especie. Pasaron muchos años, bueno, está pasando esto, se elimina, muere y hay adaptación. Entonces, esto es un fenómeno, digamos, Sí, hay que cosas no es como- típico, por eso el choque con los científicos. Sí, no, y es que ellos no entienden cómo es posible, porque todas esas virtudes las teníamos, todos esos sistemas de protección los Somos de teníamos agua. a millones de años atrás. Tú pudieras estar dando saltos evolutivos. Eso es anticientífico. Mira, una de las cosas más interesantes que tenemos que vamos a tratar de probar aquí en el Hoyo Azul es, voy a estar monitoreado con una tecnología muy moderna ahora, que una de las cosas que quiero demostrar es que cada vez que yo haga una respiración, cada vez que yo haga un segundo arriba, el corazón va a aumentar a 120, 130 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Cada vez que yo desciende, va a bajar entre 18 y 20 pulsaciones por minuto, ¿no? Yo lo vi ya en el tema del buceo, yo lo vi nadar junto a los tiburones, sin ningún tipo de protección ni ayuda. O sea, ¿cómo es eso posible? Para los tiburones, los seres humanos no somos comida. ¿Y por qué atacan entonces en ocasiones? Porque cuando en el momento que el tiburón entiende que el ser humano o cualquier especie es indefensa o le tiene miedo, es cuando ellos atacan. Bueno, Pipín, muchas gracias. Mire esto. Bueno, no, pero es que no. ahí está. ¿Qué sienten ellos? Unas vibraciones, ¿verdad? Sí, es la adrenalina. Se habla de la adrenalina, pasa Mira. con los perros también, las fieras. Muchísimas gracias, Pipín. Gracias a ustedes, gracias por haberme tenido acá en el estudio. Te sientes en tu casa, República Dominicana, y es así. Te Acá, gusta, yo lo sé. Gracias. Y muchas gracias por haber venido. Un placer, un placer. Gracias a Bueno, ustedes. señores, una entrevista histórica con Pipín Ferreira, el principal apneísta del mundo. Deporte extremo, desafíos, retos y mucho enfoque. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. A ustedes, Seguimos con los gracias. retos de esta semana que tienen que ver con ley de partidos. Entre otros, apneísmo político. acneísmo político. Así que hasta mañana.